Muchas gracias, Juan, por pedir un aplauso también para mí. Aunque la persona importante aquí es Yolanda, hoy lo tengo claro. Muchas gracias a la organización, al periódico de la publicidad, a todos los asistentes. Los centros comerciales. Bueno, ayer fue 11 del 11, es una de las fechas más importantes para el mundo del comercio online y que da pistoletazo de salida al periodo, yo creo, que de mayores ventas en el ecosistema digital. Pero si nos fijamos realmente en las preferencias de usuario y en los datos de ventas, pues no debemos olvidar que a día de hoy todavía los centros comerciales son el verdadero motor y el corazón del consumo. Y no lo digo yo, no me lo invento, ¿eh? Es un dato real que está expresado en un récord que se materializó el año pasado, con 52.000 millones de euros en ventas en el entorno de los centros comerciales. Es que la cifra es absolutamente escandalosa. La repito, 52.000 millones de euros en ventas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que supone esta cifra, es más de 7 veces más las ventas de Amazon en España. Y lógicamente, el ecosistema de centros comerciales, según los datos que da la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, es un sector que está en auge, está creciendo, tanto en número de aperturas como en afluencia año tras año. Y es un espacio que nos da cabida prácticamente a todos, a todas las audiencias. Además, con una alta representación y una alta cobertura en todas ellas. Fundamentalmente en los targets que más interesan para las marcas. Aquellos targets comerciales o incluso jóvenes, generación Z, que acuden a los centros comerciales para socializar. De hecho, los centros comerciales se están convirtiendo en las nuevas plazas mayores, lo que antes eran las plazas de los pueblos, ahora son los centros comerciales, donde realizamos nuestra actividad social, de ocio y, por supuesto, comercial. Es cierto que después de la pandemia y con el auge de los marketplaces y los e-commerce digitales, hubo una transición de las preferencias del usuario, lógicamente por las restricciones de movimiento, hacia el digital. Una vez pasado esa situación, las preferencias del usuario conviven en un ecosistema híbrido. El 77% de los consumidores declara que su modelo preferido es el de la coexistencia entre los dos mundos, el digital y el físico. Y esto es algo que saben las marcas. Lo saben las marcas que tienen presencia en el mundo físico porque sus ventas todavía principalmente se basan en el entorno físico. Los principales retailers de España tienen todavía un peso entre el 70 y el 80% de sus ventas en el mundo físico. Y también lo saben los nuevos players digitales. Estamos hablando de e-commerce digitales que de cara a su crecimiento abren tiendas en espacios físicos en los centros comerciales. Esto nos declara la magnitud que tiene y la importancia que tienen los centros comerciales. Y conociendo que tenemos un entorno inmejorable de predisposición para las compras, con una gran afluencia y una gran audiencia, pues lógicamente debemos de contar con el mejor formato publicitario para sacar el máximo partido de este contexto y de este momento positivo de relajación, de ocio y de predisposición. Y para ello, qué mejor que las pantallas digitales, el Digital Out of Home. No solamente es un marco exclusivo para las marcas, también es el formato preferido por los consumidores. La audiencia, los usuarios, cuando le hacemos encuestas sobre preferencia publicitaria, indica que Digital Out of Home es el formato favorito para ellos, para informarse y para incluso pensar en novedades o tomar decisiones de compra. Hoy en día, gracias al vídeo, al full motion video, a las creatividades con elementos tridimensionales, al DCO, a las creatividades dinámicas, a la contextualización, el formato publicitario Digital Out of Home es capaz de generar un recuerdo de marca, un recuerdo publicitario en más del 78% de la audiencia impactada. Y es más, genera conversión. El 48% de la audiencia declara que Digital Out of Home le ayuda a tomar la decisión justo cercano al punto de venta. Esto nos da el valor innegable que tiene el propio formato publicitario. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta el volumen. En Clear Channel apostamos por los centros comerciales desde hace más de 20 años, o hace 20 años prácticamente. Montamos el primer circuito digital de pantallas digitales en espacios indoor en el mayor centro comercial por afluencia de España, que es La Vaguada. Y seguimos apostando por ello, no solamente en crecer en número de centros comerciales y pantallas, sino también en innovación.
La primera slide que mostrábamos en pantalla eran las pantallas espectaculares de la vaguada, reformadas hace muy poquito junto al centro comercial, con una capacidad de emitir creatividades en formato L, con 3D anamórfico. Y además este año hemos consolidado esa posición, esa apuesta, tras ganar un contrato que nos permite ser líderes en audiencia en el entorno de los centros comerciales. Estamos hablando que tenemos una capacidad de generar más de 120 millones de impactos a la semana dentro de los centros comerciales. Esta posición de liderazgo se materializa principalmente en el top 5 capitales de España, con los centros comerciales más premium, pero también con la red de gran consumo más extensa de España. No solamente gestionamos centros comerciales de gran renombre, sino que gestionamos toda la red de centros comerciales Carrefour, que es la gran superficie líder en la mayoría de las comunidades autónomas y que nos permite tener una gran granularidad a la hora de llegar a diferentes provincias. Si contamos con el mejor momento, el mejor contexto, tenemos el mejor formato publicitario y contamos con un gran volumen de audiencia a la que impactar, pues lógicamente lo que tenemos que trasladar es cómo generar las mejores estrategias de cara a nuestros anunciantes. Para eso, lógicamente, hoy en la sesión hemos visto cómo diferentes tecnologías, cómo diferentes fuentes de datos nos dan la posibilidad de generar diferentes tipos de estrategias. Hoy en día en los centros comerciales damos cabida a todo tipo de anunciantes, sí que los diferenciamos principalmente por dos tipologías, los anunciantes o marcas endémicas y las marcas no endémicas. Los categorizamos un poco por la tipología del anunciante y también por el tipo de estrategia que suelen llevar a cabo en el entorno del centro comercial. Por un lado tenemos las marcas no endémicas, que son aquellas que no cuentan con un modelo de venta física en el entorno del centro comercial. Podríamos estar pensando, por ejemplo, en marcas de automoción y que lógicamente buscan un objetivo de branding. Si pensamos, por otro lado, en las marcas endémicas, en aquellas que sí que tienen un punto de venta físico o que tienen productos que se venden en las grandes superficies comerciales, pues estamos pensando también en un puntito de branding, pero sobre todo en incentivar las ventas en esa cercanía al punto de venta. Si profundizamos un poco más en las estrategias de cada uno de ellos, lógicamente en las marcas no endémicas estamos pensando en un incremento de cobertura en target. Para esto es un entorno, como hemos visto, que a nivel de predisposición del usuario y del momento es muy eficaz combinado con un formato publicitario que capta la atención del usuario. Para ello es importante contar con herramientas de data que nos permitan segmentar los centros comerciales, que por defecto ya tienen una capa propia de qué tipología de centro comercial, qué ubicación, para poder crear segmentaciones como centros comerciales o momentos donde haya más audiencia de padres o familias con hijos, cuándo son los momentos de mayor concentración de los jóvenes o la generación Z, o incluso en qué centros comerciales podemos encontrar una audiencia de mayor poder adquisitivo. Obviamente el objetivo es generar un gran recuerdo de marca y para ello las creatividades en pantallas digitales son el mejor formato que podemos utilizar. Si pensamos en las estrategias que utilizan las marcas endémicas, aquellas que tienen un punto de venta físico, lógicamente esa es la primera capa de data que debemos utilizar. Encontrar aquellos centros comerciales donde se encuentre el punto de venta físico o donde tengan una gran superficie donde puedan comercializar sus productos. Pero no es la única capa de data que pueden utilizar. Gracias a la tecnología programática, a la flexibilidad que nos ofrecen las conexiones digitales, hoy en día cualquier anunciante puede elegir una pantalla en concreto, un día de la semana en concreto y una hora en concreto a la que desea activar su campaña. Incluso utilizando First Party Data. Por ejemplo, una tienda puede seleccionar en base a sus propias ventas, a sus propios datos de afluencia en tiempo real, cuándo es el mejor momento para activar su campaña. Si quiere utilizar los momentos de ventas más bajas para fomentar el tráfico a tienda basado en una oferta puntual, o si por el contrario quiere llamar la atención de usuarios que están en una zona más alejada del centro comercial para redirigirlos hacia su tienda. Pero también puedes utilizar Third Party Data, como hemos visto en el caso de AdSquare. Hoy en día las herramientas de SDK nos permiten identificar qué concentración de audiencias se posicionan en cada uno de los entornos medibles y nos permiten ayudar
a entender a las marcas cuáles son los mejores momentos para comunicar sus productos. Y bueno, estamos viendo que hay mucha conexión en el entorno de los centros comerciales con el mundo del retail media, con las marcas. De hecho, esa categorización de marcas endémicas, no endémicas, la hemos cogido un poco con permiso de ese entorno de retail media. Y vemos cómo gracias a la capacidad programática, integrar hoy en día formatos publicitarios de exterior digital es totalmente sencillo. Te permite crear campañas omnicanales, creando nuevos touchpoints y de una manera automatizada. Nos falta la parte de la medición y que para eso contamos con una invitada excepcional, con Yolanda Maruán, de Cuende, que nos va a explicar cómo se genera esa medición y hacia dónde nos dirigimos. Gracias. Gracias. ¿Se oye? Sí. Uy, se ha ido. Sí, gracias al periódico de publicidad Clear Channel por invitarnos a acompañarlos en este evento. Y efectivamente nos han pedido que os contemos cómo vamos a hacer esta medición que estamos haciendo para los centros comerciales. Para hacer esta aproximación hemos pensado, estamos en un foro donde va a haber muchísimos insights, mucha información nueva. Y lo que queremos es que la gente entienda lo que es la aproximación de mercado que queremos hacer. Y nada mejor que con una aproximación Carmen, porque yo entiendo que la mayoría de vosotros, de nosotros, tenemos una Carmen en nuestra vida y de siempre lo que se pide en medición es mucha esta aproximación Carmen, que significa algo querido, algo deseado, pero también en sí mismo en las propias letras no deja de ser un acrónimo de todo lo que se necesita en el mercado o se busca. Por un lado, lo que necesitamos o lo que se busca es una medición que sea neutral, que significa que tengamos data de punto de partida que sea una data totalmente independiente, que sea neutral, que sea estable, que permita la volumetría, que permita precisamente ser operada además por agentes totalmente independientes, que es en este caso que la medición la vamos a hacer desde Geomés, desde Cuende, que no participamos en ningún proceso de comercialización, no hay ningún interés adicional. Y es lo mejor de cara a garantizar que los resultados son los que son y no hay ningún interés en medio. Y en esto es una apuesta muy interesante también la que hace Clear Channel. Tenemos una E que significa escalable, porque lo que se pretende con esta medición es que se mida el centro comercial de la Vaguada, el de Valencia, el de Cataluña, el de Galicia y todos aquellos centros que el mercado realmente requiera. Eso sería una medición totalmente escalable y que incluso permita la introducción de elementos complementarios que puedan ayudar a afinar lo que es la parte o de conteos o de calibrado de resultados. Sería una medición comparativa, es decir, sería una aproximación totalmente integral que permita la interoperabilidad y la comparativa de los distintos entornos y que además lo que nos permita es poner en contexto esos resultados, porque al principio del foro se ha dicho algo así como que 36,5% de las personas aquí presentes es la primera vez que vienen. ¿Eso qué es? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Sabemos darle contexto a esto? ¿Se alinea con los KPIs de la marca? ¿Se alinea con lo que pasó el año anterior? Al final, un dato es un dato que tiene que ser lo suficientemente preciso, muy preciso, pero además tiene que tener un contexto para poder dotarle realmente de significado y de valor. Por eso, lo que pensamos que tiene que ser comparable. Tenemos que tener una medición asequible. Sabemos que hasta hoy la medición del medio exterior ha tenido muchísimas dificultades en su avance por un tema económico, porque queremos todo, lo queremos todo a la vez, pero luego a la hora de ver cómo lo afrontamos económicamente, pues hay sus dificultades. En este planteamiento lo que se hace es minimizar el impacto económico, que es lo que realmente significa es que su desarrollo
no dependa 100% precisamente de un tema económico, que haya otros elementos que realmente estén participando en esa toma de decisiones. Queremos, y es lo que se pretende y lo que se hará, que sea una medición totalmente respetuosa, por supuesto, con todas las legislaciones que existen, las 4 leyes fundamentales o normativas europeas relacionadas con la protección de datos, comunicaciones electrónicas e incluso inteligencia artificial. Pues todo esto, por supuesto, se va a tener en cuenta en todo lo que es esta medición. Y ante todo, lo que decíamos es que queremos, o lo que pretenden y lo que pretende Clear Channel, es que sea una medición de mercado, que significa que sea una medición transparente, pero que también permita la participación del resto de los agentes del sector involucrados en lo que es la cadena de valor. Ese es el resultado de lo que es un proyecto Carmen y lo que se pretende con esta medición. Al final, con todos estos elementos y todos estos condicionantes, realmente tenemos que dar respuestas muy claras a preguntas del tipo ¿cuántas personas entran en un centro comercial? Y que esto no nos lo diga el centro comercial, porque cada uno utiliza una información, unas fuentes de información diferentes y además sería información de parte. Estaríamos hablando de una medición donde no hay parte. Somos nosotros, de forma independiente y objetiva, que hacemos una medición transversal. Aquí que no nos venga ningún centro comercial a decir que si él tiene más. ¿Qué soportes ven? Tendríamos que poder medirlo. ¿Con qué atencionalidad? ¿Qué zonas visitan? ¿Cuál es el dwell time? ¿Cuándo están los individuos cerca de cada soporte publicitario? Y todo esto lo vamos a hacer, pues lógicamente, apoyándonos, por ejemplo, por supuesto, en inteligencia artificial y con muchísimas capas de información. El punto de partida, lógicamente, la cartografía, la localización, la ubicación del centro comercial, porque no es lo mismo un centro comercial que esté en La Moraleja o que esté en Canillejas. Hay muchos elementos que están condicionando la afluencia a ese centro comercial y en ese sentido pues, tenemos este punto de partida, nos vamos acercando a lo que es el centro comercial de referencia que se esté analizando y a partir de ahí activamos lo que es el modelo de medición, con muchas capas independientes de data, que todo esto en su combinación nos va a permitir el dar respuesta a esas preguntas que hemos hecho al principio. Los resultados, que es lo más interesante, pues lógicamente tienen que ser resultados operativos. Tienen que ser resultados que ayuden en la parte programática a establecer una capa común que permita activar campañas, que ayude también a eficienciarlas, que nos permita precisamente además adaptarnos a los distintos modelos de venta. Y cuando hablo de distintos modelos de venta es utilizar el marco de medición unificada, es decir, métricas transversales de mercado que nos permitan participar en la venta directa de los soportes si se produjeran, con métricas convencionales, impactos, GRPs, coberturas, afinidad, perfil. Estaríamos hablando en digital con impresiones, con data granular, que es lo que se está buscando también, con un bit multiplayer unificado para centros comerciales, unificado como va a permitir la transversalidad de entornos, unificado también con lo que es exterior y con otros entornos que están en desarrollo, pero eso es parte de la clave, que no los bit multipliers precisamente estén establecidos desde fuera, que no haya operaciones de parte. Y básicamente esta es la medición en la que estamos trabajando, una medición que no es walled garden, que sí es transversal, que sí es de mercado, para el mercado y en este caso especialmente para lo que son los centros comerciales de Clear Channel. Gracias. Muchas gracias. Disculpad la hora. Si es un tema que os interesa, la semana que viene Yolanda participa en el podcast de la publicidad programática en el exterior y podréis escucharla desarrollar mucha más información sobre cómo se mide en el exterior. Muchas gracias. Gracias.